pandemia vaya desapareciendo y así yo pueda también, mientras predico, verles el rostro a ustedes. Algunos con mascarilla parecen más de incógnito, ya es difícil a veces ver las expresiones con mascarilla, ¿ya? Y es muy importante que podamos vernos las caras. Bueno, vamos al libro de Hechos, el libro de Hechos, capítulo 8. Hoy día vamos a la segunda parte del tema que el domingo pasado compartí con todos ustedes, la importancia del Espíritu Santo para el cristiano. La semana pasada comenzamos este tema, la importancia del Espíritu Santo para el cristiano. Hoy día quiero compartir con ustedes también el mismo tema, la importancia del Espíritu Santo para el cristiano. Ya, esta es la segunda parte. Y en algunos minutitos que me restan, quiero hablar con ustedes y compartir desde la Escritura por qué el Espíritu Santo es importante para un cristiano. Vamos a leer nuevamente Hechos capítulo 8, desde el versículo 14 en adelante. El libro de Hechos capítulo 8, versículo 14 en adelante, dice así la palabra del Señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los apóstoles, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Vamos a quedar hasta aquí, hasta el versículo 17. Solamente a recordar el contexto, desde el versículo 14 en adelante, estamos ya insertos en una historia que había tenido antes del versículo 14 algunos sucesos que habían ocurrido. Esto es, había habido una gran persecución en la ciudad de Jerusalén, en Israel, cuando la iglesia nació. Los cristianos fueron perseguidos, comenzó una gran persecución. Primero comenzó con el asesinato y la muerte, el asesinato de un discípulo del Señor Jesucristo, un cristiano, quien también fue un diácono, Esteban. Él fue asesinado por causa de su testimonio, por causa de hablar de Jesucristo, por causa de enfrentar a aquellos que eran líderes de la nación de Israel, líderes religiosos, y que estaban reteniendo, estaban rechazando a Jesucristo como el Salvador, el mensaje del Evangelio. Esteban confrontó a ellos con la verdad de la historia de Israel y cómo Dios tenía un plan de enviar un Mesías. Esteban les había también dicho, este Mesías prometido es Jesús de Nazaret. Los líderes religiosos no quisieron recibir el mensaje de Esteban. Esteban les dijo, ustedes resisten al Espíritu de Dios, ustedes tienen un corazón duro, no dejan que Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Cristo entre a sus vidas, y al confrontarles con su pecado, con este resistir a Dios, la dureza de su corazón no les gustó y llevaron a Esteban para ser apedreado, para asesinarlo. Después de esto hubo una gran persecución. Dice la Escritura, Saulo de Tarso, que era un joven en ese entonces, estaba viendo cómo a Esteban, a este cristiano, lo mataban lanzándole piedras. Saulo de Tarso, este joven fariseo, estaba ahí participando, guardando la ropa de aquellos que estaban ensañándose con Esteban. Y después vamos a ver a Saulo de Tarso también en el capítulo 8 persiguiendo a los cristianos, no solamente en Jerusalén, sino en otros lados. Él tenía permiso de las autoridades para entrar en las casas de los cristianos y tomarlos y llevarlos a la cárcel, obligarlos a que renuncien a Jesucristo, renuncien a su fe. Cuando hubo esta gran persecución, muchos cristianos de la iglesia en Jerusalén, podríamos decir, arrancaron, dejaron Jerusalén y fueron a distintos lugares. Uno de ellos, que también era diácono, Felipe, dice que dejando Jerusalén fue a la parte norte de Israel, Samaria, y a la ciudad de Samaria, donde fue no para esconderse en una cueva, en una casa, no fue para esconderse en la casa de su papá o de la mamá, sino que dice la Escritura, mientras llegó a la ciudad, él predicó el Evangelio.
Muchas señales acompañaban a Felipe, este diácono, este discípulo del Señor. Dios apoyaba el testimonio de él y muchos se convirtieron. Y como muchos samaritanos se convirtieron, también fueron bautizados. Fueron bautizados. Pero cuando fueron bautizados no habían recibido todavía la promesa de Dios del Espíritu Santo. Y aquí entramos en el versículo 14, que cuando los apóstoles, líderes de la iglesia, discípulos también del Señor, supieron que muchos se habían convertido y bautizado en Samaria, estaban preocupados de ello, enviaron a 2 apóstoles, Pedro y Juan, para asegurarse de que la obra, estos nuevos cristianos bautizados ya estuvieran bien, pero asegurarse de que recibieran el Espíritu Santo. Porque recibir el Espíritu Santo para una persona que se bautiza es muy importante. Para un cristiano el Espíritu de Dios es muy importante. Y por eso tanto los apóstoles como Pedro y Juan fueron para ayudar a los nuevos hermanos en Cristo, a los nuevos cristianos a que recibieran el Espíritu Santo. Hoy día quiero hablar y seguir hablando esta segunda parte, la importancia del Espíritu Santo para un cristiano. Y quiero que me acompañen, voy a tratar de volar lo más que pueda, puede que tomemos unos minutitos más de las 2:30 en adelante, pero quiero a través de la Escritura mostrarles y compartirles por qué es tan importante el Espíritu Santo para ustedes, para nosotros, para la iglesia, para un cristiano, para una persona que se está acercando a Dios, que se está acercando a Jesús, a la iglesia. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Y por eso hoy día quiero compartir 2 razones importantes. La segunda razón tiene una pequeña trampa. Yo quiero avisarles desde ya. El que avisa no es traidor. Pero quiero hablar de 2 razones principales y muy importantes por qué el Espíritu Santo es tan importante, no tan solo para los cristianos de Samaria, sino para los cristianos de hoy, para aquellos que se convierten, se bautizan y para aquellos que llevamos años con el Señor. La primera importante razón de por qué el Espíritu Santo es importante, la primera razón por qué es importante para un cristiano, es porque el Espíritu Santo ha sido enviado por Dios para ayudar al nuevo convertido, al nuevo hijo de Dios, al nuevo cristiano. ¿Cuántos de nosotros teníamos problemas antes de ser cristianos? ¿Tienen problemas ustedes, no? ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas después de bautizarse? Pues si los problemas no nos dejan, no nos abandonan, ¿cierto? Por más que nos bauticemos, los problemas están ahí. ¿Y por qué? Porque aunque nos convirtamos a Cristo, aunque nos acerquemos a Dios, aunque nacemos de nuevo y somos ahora hijos de Dios, cristianos y pertenecemos a una iglesia, seguimos siendo seres humanos. Seguimos siendo personas de carne y hueso, seguimos estando en este mundo, que es un mundo, ¿cierto?, donde las calles son de oro, un mundo donde todo funciona, ¿cierto?, flores por primavera todo el año, ¿cierto? ¿El mundo es así? No, el mundo también está lleno de dificultades, no tan solo para los cristianos, para cualquier persona. La vida real tiene que ver con esto, seamos cristianos o no, tenemos que salir a trabajar. Seamos cristianos o no, tenemos una vida dentro del hogar, de la casa. Cosas ocurren dentro de nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Y no siempre lo que ocurre dentro de nuestras casas son cosas buenas. No siempre estamos sonrientes, no siempre amorcito, ¿cómo estás? Ay, mi amorcito, que Dios te y que te bendiga con un lindo día. No siempre las cosas son así dentro de la casa. Ay, despertó mi hijo, venga para acá, mi bendición de Dios. Las cosas no sé cuándo te pille, te voy a... Las cosas dentro de la iglesia muchas veces son así. Nos rayan las murallas nuestros hijos, se comen lo que no tienen que comer y muchas cosas más. Pero salimos de la casa a veces con estas cargas, ¿cierto? Peleamos con la esposa, peleamos con el esposo y tenemos que ir al trabajo, tenemos que salir. Y lo primero es que cuando estamos en el paradero, viene la micro para ir al trabajo, la hacemos parar y la micro pasa de largo. Y ya estamos tarde para el trabajo y así comenzamos el día lunes. La vida es difícil, pero la vida también es difícil para nosotros los cristianos.
¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando nos acercamos a Dios, Dios nos dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y la Biblia nos dice que Él nos ayuda y nos manda un ayudador, que la Biblia lo llama el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que está dentro del cristiano. Es decir, donde el cristiano va, el Espíritu de Dios va con él. Donde estamos, el Espíritu de Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en el plan de Dios no es alguien que nos acompaña, sino que es alguien que está dentro de nosotros. Y por eso la primera razón es tan importante el Espíritu Santo para un cristiano, porque el Espíritu Santo nos ayuda a vivir la vida real, la vida cotidiana, la vida en este mundo, la vida que conocemos. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Es fácil la vida de un cristiano? ¿Es sencilla? Quiero que me acompañen al libro de Gálatas, por favor, capítulo 3, el libro de Gálatas, capítulo 3. Y quiero leer con ustedes el libro de Gálatas, capítulo 3. Perdón, capítulo 5. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor. Pablo, escribiendo a una comunidad cristiana, la ciudad de Galacia o la región de Galacia, dice: digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no puedan hacer lo que desean. Quiero leerlo de nuevo y ponga mucha atención. Pablo, escribiendo a los cristianos, dice: digo pues, anden por el Espíritu, en mayúscula porque habla del Espíritu Santo, y no cumplan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no puedan hacer lo que desean. Pablo está escribiendo aquí a estos cristianos y hablándoles de la importancia del Espíritu Santo en su vida. Y cuando leemos el versículo 16 y 17, Pablo hace ver o entender a los cristianos que cada cristiano tiene una lucha interna que comienza dentro de nosotros. Aunque nos hayamos bautizado, aunque hayamos creído en Jesucristo, hay una lucha aún en nosotros como cristianos. ¿Y cuál es esta lucha? Dice Pablo aquí, habla de la lucha entre la carne y el espíritu con mayúscula, haciendo referencia al Espíritu de Dios, Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando nosotros nos convertimos, nos bautizamos, el Espíritu Santo viene a morar dentro del cristiano. Pero aunque el Espíritu Santo viene a morar dentro del cristiano, nosotros seguimos siendo seres humanos, de carne y hueso, pero también con esta naturaleza humana. Cuando la Biblia habla acerca de los deseos de la carne, no tan solo hace referencia a la carne física, no hace referencia a, ¿cierto?, esta carne que nosotros tenemos y cubre el esqueleto, sino que la Biblia hace referencia a la carne como los deseos naturales del ser humano, los instintos más bajos que en cada ser humano está presente. Esa es la carne en términos bíblicos. La carne, cuando habla la Biblia, no habla de la carne del asado, aunque Felipe tal vez, cuando escucha el nombre carne al tiro, piensa en cortes y cosas así. No, la carne tiene que ver, cuando Pablo habla aquí, con esta naturaleza humana caída, contaminada, con estos deseos que nos llevan a no vivir como Dios quiere, sino que a vivir en la satisfacción de nuestros deseos humanos. Y cuando la Biblia habla de los deseos de la carne, no está hablando de deseos puros, deseos buenos,
no habla de buenas intenciones, sino que habla de aquellos deseos que se desprenden de un corazón, de una naturaleza humana ya contaminada, que no busca las cosas buenas, sino que busca aquellas cosas y tiene esta tendencia y se siente tan tentado por aquello que no tiene que ver con Dios, con aquello que se aleja de Dios, con aquello que no tiene parte con Dios. Todos nosotros como cristianos tenemos lucha con la carne, con estos deseos de decidir y de vivir y de experimentar y de hacer cosas que no agradan a Dios, pero sí nos agradan a nosotros. Son cosas que pueden tocar un área de placer en nuestras vidas, pero no es algo que agrada a Dios. Esos son los deseos de la carne, son deseos que vienen de nuestra naturaleza contaminada, caída, pecaminosa, contaminada por el pecado. Y Pablo aquí escribe y dice que cada cristiano tiene una lucha. Cada persona que nace de nuevo, que se convierte a Cristo, tiene una lucha con estas dos naturalezas. La naturaleza humana, que está contaminada, pero también tiene una lucha con el Espíritu Santo. Esta naturaleza humana lucha contra el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Esta lucha. Yo siempre recuerdo, algunas veces hago referencia a Tom y Jerry. Yo sé que algunos ni tienen idea qué es Tom y Jerry, ¿ya? Tom y Jerry era un cartón, dibujo animado de esos buenos, de esos que eran sanos, esos que... No como los de ahora, Cartoon Network y cosas así, que un perro gato que tiene cara de perro, una cabeza y atrás sale un gato, o sea, es una cosa que... ¿De dónde sacan esas cosas, cierto? Bueno, en Tom y Jerry a veces estaba Tom y estaba, ustedes saben, persiguiendo al ratón Jerry, y a veces cuando lo pillaba estaba ahí la tentación, ¿qué hago con el ratón? Y aparecía un ángel por aquí, no sé si ustedes se acuerdan, y aparecía un pequeño demonio por aquí, no, cómetelo, va a hacerlo así, y el ángel le dice, no, Tom, sé alguien bueno, y le ponían como voz de ángel y cosas así. Muchas veces nosotros tenemos, aunque eso es un cartoon, una ilustración, un dibujo animado, tenemos algo muy parecido. A veces despertamos el día y nuestro esposo, en vez de decirnos, querida, te ves hermosa en la mañana, en vez de decirnos eso, nos dice, ¿cuándo va a estar el desayuno listo? Y a veces la esposa, que está cansada y todo, lo menos que piensa y lo menos que quiere hacer es cocinar, las primeras palabras que escucha del esposo es, ¿a qué hora va a estar el desayuno? Entonces es ahí cuando la esposa tiene esa gran tentación de decirle, amado esposo, ¿cierto? Te voy a servir de inmediato. Exactamente. Ustedes se ríen porque cuando hay ese momento, lo único que a veces uno quiere, y digo a la esposa, pero también a veces el esposo, es decirle, sírvete tú mismo, ahí están las cosas, flojo. ¿Cierto? Tenemos esa tendencia, pero no tan solo, esto es un ejemplo, a veces vamos en la calle, vamos caminando por el Paseo Humada, alguien nos golpea y queremos darnos vuelta para decirle, oye, ¿qué te pasa? Y queremos pelear y estamos dispuestos ahí, en las redes sociales, escribir inmediatamente, ¿cierto? Bueno, tenemos esa tendencia, esa tentación y ese deseo de actuar no como Dios quiere. Nos sentimos ofendidos y como nos sentimos ofendidos, nuestro deseo natural es responder sacando las uñas y las garras, y si me pegan en una mejilla, yo pego 3 veces en la otra mejilla. Esta es la lucha que aún nosotros como cristianos tenemos, y esto pueden ser ejemplos simples, pero todos nosotros tenemos distintas tentaciones. Y son aquellas áreas de nuestra vida humana, real, cotidiana, de la vida real, que nos seduce para que nosotros tomemos decisiones que no agradan a Dios, sino que nos satisfacen a nosotros. Porque a veces cuando alguien nos trata mal, lo tratamos mal, y eso pensamos trae satisfacción a nuestro ego. Pero el Señor Jesucristo nos dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Nosotros tenemos la lucha. Si nos pegan en una mejilla, queremos reaccionar y queremos tomar la venganza nosotros en nuestras manos. Es un ejemplo que estoy tomando. Pero el Espíritu de Dios, en cierta manera, está ahí para decirnos, si te pegan en una mejilla, pon la otra.
Es esta lucha que cada cristiano tiene. No tan solo, tal vez, una relación matrimonial, en muchas cosas, con el dinero, con las relaciones con otras personas, con nuestros hijos, en el trabajo, con nuestro jefe, nuestro compañero de trabajo. En tantas áreas tenemos aún como cristianos esta lucha de no reaccionar, de no hacer como Dios quiere, sino como nuestra naturaleza caída humana, nuestros deseos de la carne nos dicen: haz esto, revancha, daña, menosprecia. Bueno, Pablo está hablando aquí en Gálatas acerca de esta la lucha que todo cristiano tiene, que todo cristiano tenemos. Y muchas veces como cristianos nos sentimos tan mal, y a veces venimos a la iglesia un día domingo tan mal. ¿Por qué? Porque en la semana, en esta lucha, fuimos derrotados. Fuimos derrotados por los deseos de la carne. Hicimos cosas, decidimos, dijimos o no hicimos lo que a Dios le agrada, hicimos todo lo contrario. Y el Espíritu de Dios y Dios nos dice: hiciste esto, no hiciste lo que tenías que hacer. Y hasta nosotros mismos nos damos cuenta que la semana hicimos cosas que no estaban bien. Y muchas veces venimos a la iglesia y nos sentimos por dentro como hipócritas, como mal, como derrotados. Y a veces ni siquiera queremos ir a la iglesia porque este sentimiento de hipocresía nos gana. ¿Con qué cara vas a ir a la iglesia a adorar a Dios? Y aún así nos quedamos en la casa más derrotados. Pablo está hablando de una realidad en la vida cristiana que tiene que ver con esta lucha, la lucha del Espíritu de Dios que quiere que usted y yo nos parezcamos más a Cristo, el Espíritu de Dios que quiere que usted y yo tomemos buenas decisiones, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que quiere que usted cambie el pecado por la santidad, por hacer las cosas bien, por practicar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios tienen como por propósito ayudarle a usted a tomar buenas decisiones en la vida. ¿Cómo se siente usted, querido hermano, querida hermana, cuando toma buenas decisiones? ¿Se siente mal? Estoy triste, estoy deprimido. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Que hoy día tomé una buena decisión. No deprimimos cuando tomamos buenas decisiones, al contrario, cuando tomamos una buena decisión y sabemos que es una buena decisión, estamos alegres, estamos contentos. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros desde adentro, desde nuestro corazón, desde nuestra mente, ayudarnos a usted y a mí a tomar buenas decisiones en la vida, y esto a través de conocer la sabiduría de Dios en la palabra de Dios. La primera razón importante que quiero compartir con ustedes hoy día de por qué es tan importante el Espíritu Santo para un cristiano. Porque el Espíritu Santo nos ayuda en esta lucha diaria, constante, semanal, cotidiana, que cada cristiano tiene entre hacer lo que a Dios le agrada y hacer lo que a nosotros nos agrada. Es una lucha que muchas veces hemos perdido. Pero el Espíritu Santo está ahí. Y por eso el Señor Jesucristo nos dijo: cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder. Y no solamente poder para ser testigo, hablar de Jesús, sino recibir poder para vivir como Dios quiere. Es el Espíritu Santo, como dice la Biblia, el que produce en nosotros el querer como el hacer. Es el Espíritu de Dios que en nuestra debilidad no sabemos cómo actuar. El Espíritu Santo, dice la Escritura, intercede por cada uno de nosotros como un ayudador. La primera razón importante es que el Espíritu Santo vino para ayudar al cristiano después del bautismo. Cuando yo converso con algunas personas, algunos amigos, le compartimos el Evangelio, hablamos de creer, de arrepentirse, de bautizarse. Y estos amigos siempre me hacen la pregunta: es que yo tengo miedo a fallar, tengo miedo a fracasar después del bautismo. Y la verdad es que yo soy bien honesto y sincero y le voy a decir: tú vas a fallar, vas a fracasar. Pero una cosa es fallar y otra cosa diferente es vivir en un fracaso constante. Una cosa es caerse en el barro, pero otra cosa distinta es vivir en el barro. El Espíritu Santo vino y es un regalo de Dios para ayudarnos, ayudar al cristiano después del bautismo,
a saber, a conocer a Dios, a saber lo que a Dios le agrada, a tomar buenas decisiones, a decirle no a la tentación y al pecado. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda. A veces estamos a punto de tomar una mala decisión en internet, estamos viendo tal vez ir a un canal de pornografía y el Espíritu Santo nos recuerda y nos dice, sed santos como Dios es santo. Y el Espíritu Santo trae en nuestra mente esa parte de la Biblia. Y cuando en nuestra mente recordamos lo que la Biblia dice, decimos, no voy a ir a esta página web de pornografía. Porque Dios me dice, sed santo como Dios es santo. El Espíritu Santo nos guía, nos recuerda las palabras de Jesús, nos recuerda la palabra y también nos ayuda en nuestra voluntad para decir no o para decir sí, cuando Dios nos muestra qué es su voluntad. La primera razón que hoy día quiero compartir en esta segunda parte es que el Espíritu Santo es tan importante para un cristiano porque le ayuda después del bautismo a cómo aprender a conocer a Dios y vivir esta nueva vida en Cristo. Pero la segunda razón importante que yo quería compartir con ustedes acerca de por qué el Espíritu Santo es tan importante para un cristiano está en el libro de Romanos capítulo 10. Y esta es la segunda razón que yo les decía, tiene una trampita, una pequeña trampita. Sí, el pastor hace trampa a veces también. Romanos capítulo 8, la segunda razón por qué el Espíritu Santo es tan importante para un cristiano. Esta segunda razón está compuesta de 10 razones. Ahí está la trampa. Esta segunda razón de por qué el Espíritu de Dios es tan importante para un cristiano está compuesta en 10 razones que yo quiero compartir con ustedes en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Yo quiero compartir con ustedes y que ustedes me sigan algunos versículos de este capítulo 8. Vamos a la primera razón, Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice Pablo escribiendo también a los cristianos en la ciudad de Roma, en Italia. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera razón de por qué el Espíritu Santo es importante para un cristiano. ¿Qué dice aquí el versículo 1? ¿Qué dice de aquellos que andan en el Espíritu? No son condenados. Mira, fijémonos bien y quiero que me acompañen y pongan mucha atención porque esto es importante para usted, para mí como hijo de Dios. Dios lo está diciendo, no es que yo inventé y lo puse aquí porque me conviene. Dios está diciendo, dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que andan en el Espíritu, y andan en el Espíritu porque primero están en Cristo. La Biblia dice que para recibir el Espíritu Santo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, bautizarnos en el nombre de Jesús, y todo eso porque primero creímos que Jesús era el Hijo de Dios, que Él vino para salvarnos, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado, pero resucitó al tercer día y puede darnos vida eterna. Cuando alguien cree eso, ese mensaje que es el Evangelio, la Escritura dice debe arrepentirse, de vivir en independencia de Dios. Y debe bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es Jesús quien salva. Él es el Salvador. Y la Biblia dice que y Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Y por eso Pablo está recordando a los cristianos, aquellos que están en Cristo, no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Y aquellos que andan conforme al Espíritu de Dios, que están en Cristo, no son condenados. Pero ¿cuántos cristianos hoy día luchan con pensamientos y sentimientos de condenación? El Espíritu Santo
Es tan importante para un cristiano porque, y lo vamos a ver, porque nos ayuda a entender, nos recuerda y nos muestra la verdad de que por causa de Cristo, Él está en mí. Y si yo estoy en Cristo y el Espíritu de Dios está en mí y en usted, usted no es condenado. Porque el Espíritu de Dios no puede estar en una persona que está lejos de Dios, que no se ha arrepentido de sus pecados. El Espíritu de Dios solamente puede estar en la vida de una persona que se reconoce pecador, que se arrepiente de sus pecados y que se une a Cristo. La Biblia dice que en ese momento, por medio de la fe, podemos recibir el Espíritu Santo. Primera cosa importante, no somos condenados. Segunda razón importante, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu Santo, mira lo que dice la Escritura, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha librado de la ley del pecado y la muerte. Aquí está hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo, haciendo referencia al Espíritu Santo, pero cuando habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo, está hablando de la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo cuando viene una persona que se bautiza, un nuevo cristiano? El Espíritu Santo nos hace libres y nos va haciendo libres de la ley, ¿de qué? De la ley del pecado, ¿cierto? Es decir, nos va haciendo libre de este dominio del pecado en nosotros. Segunda razón importante por qué el Espíritu Santo es importante en la vida de un cristiano, porque cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, el Espíritu Santo se encarga de limpiar la casa. El Espíritu Santo se encarga de liberarnos de aquellos pecados que antes nos costaban y tratamos de dejarlos y no podíamos, y llegábamos a final de año, este 2022 voy a ser mejor, voy a dejar esto otro, pero llega el 1 de enero que es feriado, y hasta ahí llegó la resolución de año nuevo. Y a veces como cristianos luchamos con pecados. A veces como cristianos luchamos con tentaciones, con cosas que por años practicamos en nuestra vida. Y cuando nos convertimos siguen ahí como fantasmas. Nos tienen apresados con cadenas. Estamos sujetos a esa ley. Por más que pueda luchar, por más que intento luchar, no puedo ser libre. Bueno, el Espíritu Santo viene y Él tiene el poder, porque es el Espíritu de Dios y Él puede librarte a ti, librarme a mí de esa ley, de ese pecado que te tiene esclavo. Él puede hacerlo. Yo lo he visto en mi vida, en cosas que me gustaban, que yo practicaba día a día, yo hacía. Sabía que eran malas, pero no podía dejarlas porque me gustaban. Y cuando me convertí, me di cuenta que no estaban bien en mi vida, no agradaba a Dios, pero seguía practicándolas. Y aunque me daba cuenta que estaban mal, le pedía perdón a Dios y le decía, Señor, saca esto. Y a veces eso estaba ahí hasta que me di cuenta que el Espíritu Santo es el encargado de libertarme de esas cosas. ¿Qué sería de una persona que vive en una catacumba, en una celda, y que dentro de esa celda está la llave, o de esa catacumba, de esa cárcel, está la llave para salir? Pero ¿qué pasa si esa persona no sabe que en su encarcelamiento, dentro de su celda, está la llave? ¿Qué pasa si esa persona no sabe que está dentro de su celda? ¿Qué pasa si la llave está debajo de su colchón y ella no sabe que la llave para salir de ahí está debajo de su colchón o debajo de la almohada? Esa persona va a seguir en prisión. Pero cuando tú o alguien llega y te dice, pss, pss, la llave está debajo de la almohada, la llave está debajo de la vasenica, tienes que levantarla, ahí está la llave, para que salgas. Y tú vas, levantas la vasenica y ahí está la llave de tu celda. Tú la tomas, abres la puerta y la puerta está abierta y tú puedes salir.
Hay muchos cristianos que están en una celda y no saben que la llave está dentro de su celda. Hay muchos cristianos que están aprisionados y no saben que el Espíritu de Dios, la llave, está dentro de uno y Él nos puede hacer libres. Tercera razón de por qué el Espíritu de Dios es tan importante para un cristiano, versículo 5. Versículo 5, capítulo 8 de Romanos dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo para un cristiano? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a enfocar nuestros pensamientos. A enfocar nuestros pensamientos. Y esto tiene que ver mucho con la vida cotidiana de un cristiano, de una persona. Una persona, un cristiano peca, no porque de repente, pum, pa, pecó. Un cristiano, una persona peca primero porque estuvo pensando en algo. Tengo problemas con mi esposa, me tiene hasta acá. Estoy aburrido, trato de ser cariñoso, le compro chocolate, se los come todo, ni me convida. Estoy cansado del matrimonio. ¿Qué hago? Bueno, voy a tener que buscar otras opciones. ¿Qué opciones tengo? Hay una vecina, una compañera de trabajo, el otro día como que me estuvo coqueteando. ¿Y qué pasa si yo le sigo el juego? Todo pecado, dice la Escritura, comienza con un pensamiento. Yo cuando era adolescente me encantaba jugar video. En ese entonces no habían videos como en la casa. Uno tenía que salir de la casa a jugar video, ¿ya? Y habían locales en la esquina o en el barrio y tenían máquinas de Mario Bros, de Pac-Man y otro. Y uno tenía que ir a la plaza a veces a jugar video, ¿cierto? A veces yo quería ir a jugar. Mis amigos iban a jugar y yo no podía ir a jugar. ¿Por qué? Porque yo no tenía dinero. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Quiero ir a jugar video, mis compañeros, ¿cómo lo hago? Y de repente miro, y mi mamá dejó la chauchera ahí, en la mesa, con las llaves. ¿Cómo lo hago? Ay, se ve gordita la chauchera. Y uno piensa, y va, abre la chauchera, y tiene unos billetitos, no se va a dar cuenta, porque tiene varios. No se va a dar cuenta y uno saca una luca y... Yo iba a jugar video, yo robaba para ir a jugar video. Pero todo comienza con un pensamiento en la mente. Y tercer punto, ¿por qué el Espíritu Santo es tan importante para un cristiano? Porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestros pensamientos. Cuando tenemos problemas con alguien, con algo, ¿qué hago? Uno piensa mucho aquí y el versículo 5 dice, pero los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Para saber si estamos pensando usted y yo bien, correctamente, tenemos que saber qué son las cosas de la carne y qué son las cosas del Espíritu, para saber si estamos pensando correctamente. Por favor, acompáñenme a Gálatas, y voy a ir un poquito más rápido ya. Yo estoy tomando un poquito más de su tiempo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice así la palabra de Dios. Ahora bien, las obras de la carne, aquí la Biblia define, ¿cuáles son las obras de la carne? Romanos habla de decir, aquellos que piensan en las obras, en las cosas de la carne. Dice, las obras de la carne, versículo 19, son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, que son divisiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. La Biblia habla cuáles son las obras de la carne. Y Pablo está diciendo que si usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le puede ayudar a pensar no en estas cosas
que muchas veces nosotros estamos viendo esto, viviendo esto, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a pensar en las cosas del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22, mira lo que dice la Biblia. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, no hay condenación. El Espíritu Santo nos puede ayudar a pensar en lo correcto. Si pensamos en peleas, divisiones y cosas así, vamos a pecar. Pero si pensamos en las cosas del Espíritu, vamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Punto 4, versículo 6 dice, porque la mente puesta en las cosas de la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y queridos hermanos, yo quiero aquí que nos detengamos solamente unos segundos para ver cuán importante es lo que el cristiano piensa. Hoy día muchos están en la iglesia poniéndole más énfasis a lo que sentimos que a lo que pensamos. Ay, esta alabanza me gusta tanto, ¿por qué? Porque me hace sentir tan bien. Y puede ser una música que ni siquiera menciona a Dios, pero la melodía, todo me hace sentir tan bonita, y además que la niña que canta en el coro canta tan bien. Entonces tú te sientes tan así como, oh, me encanta esa alabanza. Pero ¿cuántas veces nosotros nos ponemos a pensar qué dice la letra? Muchas veces nosotros ponemos más énfasis, la prédica hoy día me hizo sentir la power. Pero ¿qué dijo el pastor, mamá? Bueno, dijo que Dios nos ama. Que ese es el comodín a veces cuando uno no se acuerda de la prédica. ¿De qué trató la prédica? Que Dios nos ama. Uno ahí siempre la chunta, pero no se acuerda. ¿Qué dijo? ¿De qué trataba? No me acuerdo. Muchas veces en la iglesia le damos más importancia a los sentimientos que a la verdad, a los pensamientos. Y por eso Pablo está diciendo, un cristiano es tan importante lo que piensa. Me va a ir mal esta semana, me va a ir mal esta semana, me va a ir mal esta semana. Adivinen cómo le va a ir. No me quiere, me está traicionando, no me quiere, me está traicionando. Adivinen. No es que Dios me odia, Dios me odia, Dios me odia. ¿Cómo uno va a vivir? Pablo está diciendo, los que piensan en los deseos y la obra de la carne van a morir. Pero los que piensan en las cosas del Espíritu, vivirán. Tienen vida y paz. Romanos capítulo 5, versículo 6. Mira lo que dice. Romanos capítulo 8, versículo 6. ¿Ya? Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Mira lo que dice. Romanos capítulo 8, versículo 6. No, vamos a ser amables con Felipe, ¿ya? Pero mira lo que dice en tu Biblia. Mira lo que dice. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Si pensamos en esas obras de la carne. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Usted quiere tener vida en su corazón, en su mente? ¿Usted quiere ir a dormir tranquilo en la noche? ¿Usted quiere despertar en paz? Piense en las cosas del Espíritu. Es que, pastor, usted no sabe el jefe que tengo, pero la Biblia dice que debemos amar. Este año, este día, y usted se levanta pensando en las cosas del Espíritu, y usted decide, voy a llegar a mi trabajo, y lo primero que voy a hacer es decirle, jefe, que tenga un excelente día. Y el jefe dice, ¿y este qué le pasó? Si yo sé que me anda pelando toda la semana con los compañeros, ¿qué le pasó? Bueno, cuando pensamos en las cosas del Espíritu, y el Espíritu nos guía, aunque el jefe reaccione así, usted se va a sentir bien, se lo aseguro. Si usted llega a su trabajo y le dice a su compañero, al que le hace la guerra, hola, que Dios te bendiga, y aunque usted le diga, ¿qué te pasó? Usted se va a sentir bien. Va a tener vida y paz. 4.
Versículo 9.5, quiero ir rápido, ya hemos tomado mucho tiempo, dice, sin embargo, versículo 9, Romanos 8, dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Ahora, no es que si usted peca, el Espíritu se va, como un cristiano. Y si usted vuelve a ser santo, el Espíritu Santo vuelve. ¿Ya? No es que si usted se porta mal, el Espíritu Santo dice, de aquí me voy. Y si usted vuelve a portarse bien, el Espíritu Santo, ahora sí que voy a volver. No, no es así. No es como nosotros, que cuando nuestra esposa o esposo está cariñoso, somos cariñosos, pero cuando anda pesado, no sé, de lejito nomás. No, el Espíritu Santo siempre está con nosotros, no nos abandona. Y por eso es tan importante el Espíritu Santo para un cristiano. No nos sentimos abandonados, aunque fallamos. Las personas, los seres humanos, cuando tú y yo nos equivocamos, nos abandonan, ¿cierto? Pero Dios no abandona. Punto 6, versículo 9, al final, dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. La Biblia dice que si uno no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Pero, pastor, si a mí me han dicho que todos somos hijos de Dios. No, la Biblia nos dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos creación de Dios. Pero la Biblia dice que aquellos que han aceptado a Jesucristo en sus vidas, Él les dio el poder, la capacidad, la autoridad tenía para ser los hijos de Dios. La Biblia dice que aquellos que tienen el Espíritu de Dios son los que son de Dios. ¿Usted quiere estar seguro si es de Dios? Si es un hijo de Dios, si Dios está con usted, asegúrese de tener al Espíritu Santo. Por eso los apóstoles fueron a Samaria, preocupados de que estos nuevos cristianos tuvieran el Espíritu de Dios, porque aquellos que son verdaderamente hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios. Punto 7, versículo 11, Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu. El Espíritu de Dios nos va a ayudar a tener vida. Si nuestro cuerpo muchas veces nos lleva a ir en contra de Dios o caer en tentación, quiero que recuerde, el Espíritu Santo es el que le va a ayudar a usted y nos va a dar vida. Razón número 8, versículo 13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Yo quiero darles aquí un buen consejo. Un buen consejo. He hablado con muchos hermanos que me dicen, pastor, ¿cómo lo hago con esto que me tiene esclavizado? ¿Sabes que la Biblia dice que nosotros podemos hacer morir por el Espíritu aquellas obras de la carne en nuestra vida? ¿Cómo lo pueden hacer? Nosotros podemos hablar con el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo habla. Hay algunos cristianos que dicen, no, que no podemos orar a hablar con el Espíritu de Dios. ¿Será que si el Espíritu Santo nos habla, nosotros debemos quedarnos callados? Si usted le habla a alguien y esa persona no le responde a usted, ¿cómo se siente usted? Si usted en la mañana se despierta y le habla a su esposo o a su esposa y su esposo y su esposa no le contesta, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente bien? Ya, mira, tal vez no me escuchó, pero si durante todo el día no le contesta, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo se siente el Espíritu Santo si no interactuamos con Él? Pero lo importante es que el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos ayuda y podemos a través de Él hacer morir las obras de la carne. Cuando usted tenga problemas con un pecado, con algo en su vida, yo le recomiendo, hermano, hable con Dios. Dígale al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, haz morir esto en mí, que me controla. Mata este deseo, esta obra de la carne. Y Él va a actuar. Versículo 14, ya estoy terminando. No importa si quedamos con una persona aquí, ¿ya? No se preocupen. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
Si usted quiere vivir como hijo de Dios, la Biblia dice, debe ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es eso, pastor? Interactúe con el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, es que Dios está cuidando a sus hijos. Un padre guía a sus pequeños y los lleva de la mano donde ellos tienen que ir, no donde ellos quieren ir. Razón número 10, y con esto estoy terminando, versículo 26, dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Versículo 26, no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mira lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. En nuestra debilidad. Queridos amigos y hermanos, yo quiero compartirles esto. Me ha tocado conversar con muchos cristianos nuevos, cristianos de 2, 3 años, cristianos de 20, de 30 años. Y he encontrado algo en común en muchos de ellos, que me dicen, pastor, estoy dominado por un pecado. Pastor, tengo un problema en mi vida. Pastor, la tristeza me domina. Pastor, no puedo vivir una vida cristiana sana, pastor, y a veces muchos problemas que muchos cristianos viven, y viven porque no saben lo que tienen con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que usted venga a la iglesia. Porque la iglesia le va a enseñar, le vamos a ayudar y enseñar a que usted conozca al Espíritu de Dios y sepa por qué el Espíritu Santo es importante para usted. Cómo el Espíritu Santo le puede ayudar a usted. ¿Qué pasa si usted se acerca a Dios? ¿Qué pasa si usted se acerca a Dios pero no sabe nada del Espíritu Santo? ¿Cómo va a ser su vida cristiana? ¿Cómo va a ser su deseo? Pastor, yo tengo todo el deseo de agradar a Dios, pero fallo. Claro que fallas porque no sabes lo que el Espíritu Santo puede hacer por ti. Y lamentablemente yo les digo, queridos hermanos, hay muchos cristianos que llevan 15, 10, 20 años, muchos años, y tienen una vida cristiana mediocre, en derrota. ¿Por qué? Porque no estuvieron ahí cuando, por ejemplo, el pastor enseñó sobre el Espíritu Santo. Porque no tomaron la Biblia para leer e investigar cómo Dios puede ayudarme. Queridos hermanos, queridos amigos, Dios nos ama tanto, que no tan solo envió a Jesucristo para morir por usted y por mí y salvarnos de nuestros pecados. Dios nos ama tanto, que nos dio otro regalo, su propio Espíritu. El Espíritu que viene dentro para ayudarnos. Cuando no sabemos cómo hacerlo, en nuestra debilidad, el Espíritu ora por usted. Intercede por usted. Y dice con gemidos, con expresiones que no se pueden entender, el Espíritu de Dios está, ayúdalo. Y Dios interviene en nuestra vida. ¿Por qué personas que se han convertido a Cristo tienen una nueva vida, cosas han cambiado en su vida? Porque ellos han entendido que no se trata solamente de creer en Dios, sino caminar con Dios, trabajar con Dios. Que Dios trabaje en nuestra vida. Y Él nos va cambiando. Y Él va cambiando un pecador a un santo. Quiero pedirle que se ponga en pie, vamos a estar terminando ya. Quiero agradecer por su tiempo. Hoy día tomé más tiempo para hablar, pero es un tema tan importante. Padre, muchas gracias queremos darte, Señor, por este día, porque a través de tu palabra hemos visto cuán importante es el Espíritu Santo para cada cristiano. Señor, yo estoy seguro que tú nos has traído hoy día para aprender de lo que tenemos. Señor, perdónanos porque hemos vivido tantos años como cristianos sin saber lo que tenemos, sin saber lo que tú nos has dado. Y hemos estado mendigando una vida cristiana. Gracias, Espíritu Santo, por venir. Gracias por trabajar desde adentro hacia afuera en nuestra vida, cambiarnos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra conciencia, en nuestra voluntad. Señor, queremos rendirnos a ti. Tú, que eres el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios,
me rindo a ti en este día. Quiero pedirte, Señor Jesús, por mis hermanos también. Ellos saben, Señor, lo que ocurre en sus vidas y lo que necesitan de ti y lo que deben hacer en sus vidas. Pido, Señor Jesús, que les ayudes y que ellos comiencen a conocer más y a caminar con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre, a entender que se trata de rendirnos para que tú hagas en nosotros. Padre, bendice a cada familia, por favor, que vino hoy día, en esta semana que comienza. Señor, ayúdales en su hogar, ayúdales en su trabajo, en los trámites que tienen que hacer, las visitas al doctor, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, desaparezca. Oramos por nuestra hermana Vania en el sur de Chile, dale vida, Señor, y sánala, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre, por tu palabra, por Jesús tu Hijo, pero gracias también por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, nos vemos en la semana.